morning, everyone. Buenos días a todos. I had a little cold this week. I'm on the Tuve downside. un Actually, it's really pequeño raining in resfriado esta Chicago right now. semana. My voice just Me went sentía vibrant. bien, pero So ayer cuando me I am desperté here me sentí un today, poquito and raro. I'm going to still Pero talk estoy aquí, to voy all a of you, hablar a but you might ustedes. have to Tal struggle vez to que hear me as luche un well as poquito o you would luchen like un poquito en to escucharme, listening. pero So if any point in this vamos I a just start seguir spilling adelante. because Si empiezo a that's my reality right now. Okay, garraspear so bear un with me. poco, It's still gonna be aguántenme, good. ¿ok? You might think it's terrible, but that's okay. I'm gonna do it anyway. Es terrible, pero no So glad importa. you're with us. Excited Estoy for this contento de season que estén con of this nosotros. Christmas Eve this week on Friday. I'm Esta gonna semana recognize ya as you walk es in that we Nochebuena. actually added some seats Y into our auditorium. estamos en, That was si needed ustedes because notan we que este know that auditorio Christmas Eve está service is the time people come to church. preparado We know it's also para a tener time más sillas, porque that your estamos friends, your preparándonos para que neighbors, and ustedes your inviten a relatives who sus say know you all year long parientes, a sus because they vecinos don't y want to come to llenemos church. este Like, lugar okay, este fine, I'll come on viernes, Christmas Eve. por lo menos en That's tradition. Nochebuena, And so porque es la we're gonna tradición. get to No, no, fill no, these no. seats on Friday. Okay, we will be Llenemos here este auditorio. at 3 Tenemos and dos servicios, recuerden, 3:30 and a las 5. 3:30 y a las Let me say 5. that again so I don't mix you up. A 3:30 las and 3 y 5 media we'll y be las here 5 for our Christmas tendremos los Eve service. servicios el And it's viernes going to be blast. We are in exciting times. para los I'm servicios de excited to continue our Nochebuena. Here I Am series. This has been a En esta wonderful serie series que looking at the Old estamos, esa Testament serie que es Aquí stories estoy, of these men who have had choice in their life where God hemos revealed himself hablado to de them and lo they responded que by saying, Here I am. estos We're going to personajes que continue hemos hablado that today, respondieron a Dios diciendo, looking aquí estoy. particularly at the Y hoy vamos prophet a hablar Isaiah in the Old de lo Testament. We're going to talk a little bit profético, about the de prophetic. viendo And a he was a un man that God hombre used que to Dios usó, el profeta communicate the coming of Isaías, Jesus, communicate the coming que era un of the hombre que Messiah, which is usó what we are all Dios para celebrating this week. comunicar la venida de So look at this Jesús. verse that is found Veamos este in Isaiah 7. versículo en It Isaías says, 7 que dice, Therefore, por lo the Lord tanto, himself el will give you a Señor sign. This mismo is a te dará prophetic una word that Isaiah gave. señal. Esta The fue la virgin profecía. will Isaías conceive dijo, and give birth to la a Virgen son, and they will concebirá call him y dará a Emmanuel. luz un hijo y lo Now, llamará we'll get Emanuel. to the context of all the stuff that Ahora, Isaiah was addressing at the time llegaremos he al was writing these contexto de things este here in a versículo, second, but Isaiah pero spoke probably Isaías estaba unknowingly hablando of the way aquí, that Jesus was going to come to this tal vez earth. sin Because you saberlo, may understand, en like, la okay, forma en why que is this Jesús important, iba this a venir a verse? esta What's tierra. significant Ahora, about it? And it's ¿por qué es important because importante Isaiah o was por qué es setting the groundwork for significativo? the coming Messiah. But what's Es significant about it is importante that Isaiah porque wrote this preparaba la 700 venida years y before porque lo escribió. Por Mary eso es significativo, had porque Jesus. escribió este versículo 700 700 years, años Isaiah the antes Lord was de que la speaking through Virgen Isaiah to María give this diera word. a Matthew 1, the luz a Gospel un of hijo. Matthew. After Y the en el angel Evangelio appears de to both Mary and Mateo, Joseph, Matthew wrote cuando el all this ángel took se le place to apareció, fulfill what the Lord had Mateo said dice through que the todo prophet. esto tuvo The virgin lugar will conceive and give birth to a son, and they will para call him cumplir Emmanuel, which justamente means God eso, with de que us. se le Jesus was llamaría God incarnate coming Emanuel, to this earth. que He is significa God Dios con with us. nosotros. An incredible prophecy that was Una recorded in Scripture and it profecía was fulfilled increíble in Christ. y Jesus que said se in his famous cumplió en Sermon on the Mount, Jesús. Y en do not el think that Sermón I've del come to Monte, abolish the law and the prophets. Jesús clarito dijo que no I've not come to venía abolish them, a but to fulfill them. terminar o That's what abolir la Jesus ley de came los to do. And profetas, studying this, most sino más scholars bien a believe that Jesus cumplirlas. fulfilled over Y 300 hay Old Testament expertos que prophecies. dicen Over que la 300, mayoría that's what de Jesus came to fulfill. más de Now you 300 might be in here, you profecías might be se thinking, okay, cumplieron. what is Ahora prophecy usted really? puede What are estar these pensando, prophets? Are ¿qué we es just la talking about fortune profecía? tellers or like people who are ¿Estamos telling hablando the de los que future? adivinan el And I futuro? want to break this down a little bit because I Pero want no, you to vamos a hablar understand the clarito de call esto that porque quiero Isaiah que had in his life, along with entiendan. many other prophets that we read about, Porque also hay some muchos people who did the prophetic profetas today. y aún And so en la this is profecía se something mueve el día that de we can hear hoy. about prophets. Is it's not just looking at the No future, solamente el but the ministry futuro, of sino prophets el focuses ministerio que se on the enfoca present en el as well as the presente, future. también el Prophets futuro. weren't just Los speaking about the profetas future no events. solo hablaban de They eventos have the word of futuros, God. They will speak hablaban la the word palabra of de God, giving Dios, us insight dándonos to una what idea de God lo would que tell us for the Dios nos now, while diría also foretelling the por ahora, works of God mientras to que come. también predicen Honestly, they're las kind of like obras de doctors, Dios en el right? futuro, Like como doctors los will doctores. diagnose the case. Cuando Here's what's los wrong. Here's doctores what's nos happening. dicen la Here's what you're realidad, feeling. mire, eso es lo que And then tiene. the doctor Y will give después you nos dan a un remedy, right? Will remedio, prescribe una a remedy. receta, Here's what needs to change. So if this y is your dice, esto current es lo que tienes que cambiar. ailment, here's Y what needs to advierten change. al Here's what you need paciente to lo que do. sucederá. And then they warn the patient what will happen if this prescription Advierten is qué ignored. sucederá si Right? It's se like, hey, ignora la receta o here's what's to come. las Here's guianzas. what's now. Here's what you Y need to do. dice And if cuáles you son las don't do that, this is what is going consecuencias to happen. si no There are cambiamos consequences
los caminos. When prophets declare Cuando a los vision of the future, they do profetas it with encouragement. declaran una visión del futuro, Peter in the New Testament
lo hacen para animar a la gente. Y Pedro habló proféticamente cuando dijo, el día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un rugido. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, y todo lo que se haga en ella quedará al descubierto. Esta es una fuerte palabra profética. Y lo que viene para nosotros es de que va a venir incluso para nosotros un día como un ladrón, dice Pedro. Es un futuro espantoso lo que vemos. Pero también Pedro dice, dado que todo será destruido, ¿qué tipo de personas deberíamos ser? Y dice, debemos de vivir vidas santas y piadosas. Gentes con vidas santas y piadosas. Eso es lo que dice Pedro. Aquí está la visión del futuro. ¿Cómo vivimos hoy? Ahora, el libro de la profecía de Isaías, los primeros 5 capítulos, habla directamente y entra directamente a la profecía, no habla de sí mismo. Y es lo que se mete de volada a la profecía, a la nación de Israel. ¿Y por qué? Porque ellos se habían alejado del Señor. Y esa relación se habían distraído. Se habían alejado de Dios y eran gente religiosa, pero nada se agitaba en su confianza. Ahora, en la profecía, Jerusalén fue comparado con Sodoma y Gomorra, y ustedes saben, esas 2 ciudades que fueron destruidas por su gran maldad. Y así ahora la gran ciudad de Dios, Israel. Isaías les da a este pueblo, al pueblo de Dios, un juicio por su maldad. Y les dice, aunque tus pecados son como el escarlata, serán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Si estás dispuesto y obediente, comerás las cosas buenas de la tierra. Si eres obediente, pero si te resistes, si te rebelas, serás devorado por la espada. Y Isaías en ese capítulo 5 canta una canción profética y habla al pueblo de Dios y les dice cómo Dios les dio la ley de Moisés, que Dios les dio una tierra maravillosa donde vivir. Y sin embargo el pueblo quebrantó la ley y profanó la tierra con sus pecados y no produjo la tierra más fruto. ¿Por qué? Por su pecado. Y esa es la realidad de sus pecados. Y Dios les recuerda todas sus codicias. Y dijo, tienen sus mansiones y sus viñedos, pero se perderán, no durarán. Y les recordó su embriaguez. Y les dice, ay de los que se levanten de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Isaías 5:11. Es cuando dice, el vino los enciende es cuando están borrachos, prácticamente. Y dice, serán enviados al exilio, y ahí es donde los de alto rango morirán y serán humillados, y la justicia de Dios reinará. Habla del descuido de su pueblo, su burla por el regreso de Dios. Habla de la inmoralidad. Habla de su orgullo. Dice que en lugar de escuchar a Dios, los líderes se consultan entre sí y toman decisiones basadas en su propia sabiduría. Es peligroso, dice el pastor, y muchos líderes son tentados por esto. Tengamos cuidado. Habla en contra de su falta de cuidado. E Isaías sigue y sigue y sigue. Y les habla de la ira de Dios que vendrá. Y sin embargo, varias veces Isaías también habla de un día venidero donde reinará un nuevo rey. Pero antes de hacerlo, el libro de Isaías es diferente. En el capítulo 6
ahí ya empieza a hablar de sí mismo. Es cuando dice, aquí estoy. Ahí es cuando muestra la credencial de por qué él habla en nombre del Señor. Y es lo que dice en el capítulo 6. El año que murió el rey Usías, vi al Señor, dice Isaías, alto y exalto en su trono, y sus túnicas llenaban el templo. Y había serafines que había alrededor de él con 6 alas. 2 alas cubrían su rostro, 2 sus pies y 2 usaban para volar. Y llamaban el uno al otro, Señor, santo, santo, santo es el Señor. Y al sonido de sus voces, los postes de las puertas y los umbrales temblaban, temblaron y el templo se llenó de humo. ¿Se imaginan esta visión que tiene Isaías de ver esto? ¡Qué escena tan increíble! Y luego Isaías dice, ¡ay de mí! Estoy arruinado porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey Todopoderoso. Y todo lo que vemos en el capítulo 5, usted pensaría, Isaías debe ser un hombre santo, poderoso, que vivió una vida santa, pero no. En realidad, él es como yo, como usted, como Pablo, como la mayoría de nosotros. Un pecador, pero se humilló a sí mismo. Él decía en otras, él sabe que es de labios impuros, en otras traducciones dice, se acabó, estoy condenado. Isaías pensaba que era el fin y se humilló ante el Dios. Y lo dijo, uno de los serafines voló hacia mí, dice Isaías, con un carbón vivo, ardiente en la mano, que había tomado con pinzas del altar. Con ella me tocó la boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa es quitada y tu pecado expiado, perdonado. Para mí es una imagen hermosa del perdón. Y sin embargo, para Isaías, ¿sabes el tipo de dolor que probablemente sintió con esta acción? El perdón de los pecados expiado por un carbón roja. Ahora, no es como quemarse con una taza de café caliente, no. Es un dolor caliente, como un sartén ardiente rojo. Y sin embargo, Isaías siente claramente el dolor, pero sintió el perdón también. Lo sintió claramente en sus labios. Y el Señor habló a Isaías y le dijo que decía, el Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías respondió, aquí estoy, envíame. Esta es la comisión de Isaías, del llamado de Dios que tenía para su vida. Hasta este punto Isaías vivió una vida igual que todas las demás personas. Era religioso, no activo, creía en Dios y sin embargo vivía para el mundo. Y en este momento todo se cambió para él, como estas personas que se bautizaron en el servicio. También 3 en el primer servicio, 8 gentes igual. El cambio, el momento en que cambia la vida, es el momento en que cambian de creer a proclamar que escuchan el llamado de Dios en sus vidas y que entregan a Dios la vida que han vivido, entregar a una nueva vida. Para Isaías, de ese punto, se convirtió en un misionero, un enviado. Dios le dio la profecía y vivió la vida por el resto de sus días. Ahora, los primeros 6 capítulos, y habla y sigue hasta el capítulo 66. 66 capítulos. Estamos hablando de 6 capítulos. Es una vida profética de Isaías.
Vivió esa vida profética. Fue el portavoz de Dios hablando de lo que está por venir, del presente y los cambios de los que estaban alineados con el corazón de Dios. Debemos de seguir la palabra de Dios. Y el profeta Isaías, este libro de Isaías fue citado como segundo, solamente después de los Salmos en el Nuevo Testamento. La gente siguió la palabra del Señor por medio de Isaías. Y hoy tenemos la palabra de Dios que se encuentra en estas historias. Esa es la palabra de Dios, esas historias. Y en estas palabras que todavía podemos leer el día de hoy, sabiendo que Cristo cumplió la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, todavía vivimos en la sabiduría de los de la antigüedad. Y sin embargo, Dios continúa hablando de esta manera hoy. El Espíritu Santo continúa hablando a través de voces proféticas, aún hoy. Y lo hemos visto mucho en los últimos meses, en los últimos años. Dios todavía habla. Por eso abrimos el altar en el tiempo de la alabanza, porque hay una visión de lo que Dios va a hacer. Y tienen que empezar aquí. Aún se mueve. Pero veamos la magnitud de la vida de Isaías. La vida de obediencia al llamado, la vida de un pecador humilde que camina en la libertad de su perdón, una vida sometida a la palabra del Señor para poder comunicar lo que Dios le mandó. Y recuerden que él profetizó acerca de la Virgen que daría un niño. Pero Dios no se detuvo ahí. Hay muchas otras profecías que se pueden encontrar en los escritos de Isaías. Profecías escritas 700 años antes de que Cristo viniera. Profetizó que nacería Jesús de una virgen. Profetizó que Jesús sería heredero del trono de David. Profetizó que Juan el Bautista iría ante Jesús y le haría un camino. Profetizó que Jesús sería rechazado por su propio pueblo, que Jesús sería llamado Nazareno, porque nació en Nazaret. Y así se le conoció, Nazareno. Jesús de Nazaret. Y que traería luz a la región de Galilea, y profetizó que Jesús hablaría en parábolas y que Jesús fue enviado para sanar a los quebrantados. Y lo más hermoso, Isaías predijo la muerte de Jesús por nuestros pecados. Y en Isaías 53 profeta de un Jesús sufriente y servidor. Y vamos a leerlo. Es lo que dice el Señor por medio de Isaías. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su poderoso brazo? Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como una raíz en tierra seca. No había nada hermoso o majestuoso en su apariencia, nada que nos atrajera a Él. Recuerden, Jesús fue un carpintero sencillo. Nada majestuoso, nada grande de Dios, pero fue despreciado y rechazado, un hombre de penas. Y le dimos la espalda y vimos para otro lado, lo despreciaban y no nos importaba. Eran nuestras debilidades que Él llevaba, nuestra tristeza, y pensamos que sus problemas eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero no. Fue traspasado por nuestra rebelión, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que pudiéramos estar completos, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros. Y el Señor le cargó todos los pecados de nosotros y nunca dijo una palabra. Fue enviado como ovejas. Fue oprimido, tratado con dureza, humillado
y nunca recibió No one cared justicia. that he died without descendants. Nadie le importó And his que life was murió. cut short in midstream. Y su Jesus muerte died at the age of murió a la 33. edad de 33 años. That's how old I am. Como yo, dice el pastor, mi edad. Life was cut short. Su vida fue corta. But he was struck down for the Fue rebellion. derribado por la He had done no rebelión del wrong and had pueblo. never deceived No había anyone, hecho but he was nada buried malo, like a criminal. nunca había engañado a He was nadie, put in pero a fue rich man's enterrado grave, como un but it was the criminal Lord's y good fue plan. puesto en It was tumba the de hombre Lord's rico. good plan. Pero era el buen plan del Señor, It was the Lord's good aplastarlo to crush him, y causarle dolor. cause him grief. And when his life is made an offering for Y sin, cuando he will su have vida many se descendants. convierta en una ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes He will enjoy a long y life, disfrutará una larga everlasting vida, youth. incluso The eterna. Lord's good plan will Y el prosper plan in del his hands. Señor The plan of prosperará en sus salvation, the manos. reason Es that el plan de Jesus came. salvación. Es la razón por la que Jesús vino, por nuestra salvación. When he sees all that is accomplished by his Cuando anguish, vea todo lo que he se will be logra satisfied. con And su because of his angustia, experience, estará my satisfecho. righteous servant, Y debido a Jesus su Christ, will make experiencia, it mi possible siervo for justo many hará to be posible que counted muchos sean righteous. considerados justos, For he porque will bear Él all llevará your sins. todos sus pecados. I will give him the Le honors daré of a los honores de un victorious soldier, soldado because he exposed victorioso himself porque se to death. expuso a la muerte. He made a sacrifice. Fue contado entre los rebeldes y se sacrificó por todos nosotros. He was counted among the rebels. He bore the sins of many. And Fue llamado interceded. rebelde y cargó con los pecados de muchos. It's very spot on. If you're familiar with the gospel story, Si ustedes saben la historia del Jesus Evangelio, suffered. lo que Jesús sufrió justamente lo que está aquí en Isaías 53, todo esto. Isaiah 53. Isaías 53. 700 Y lo years escribió 700 años antes de que Cristo vino. Un hecho tal como el Señor profetizó a través de Isaías, increíblemente. Jesus made it possible. Jesús hizo posible para que nosotros, como pecadores, nosotros que vivimos a nuestra manera, como deseamos, nosotros que a menudo caminamos en desobediencia, nos ha hecho justos por su gracia. Él, el juez, On himself, tomó sobre sí mismo los pecados de los criminales. we have all been covered by the cross. We have Todos all been hemos covered sido by the cubiertos fulfillment por of la this prophecy cruz, in Jesus Christ. cubiertos We've por been el given eternal cumplimiento life de in esta His promesa glory y nos ha dado la vida because of eterna en su gloria Isaiah por said, causa de "Here I am, Jesucristo. send me." Isaías dijo lo que Dios le pidió y dijo, aquí estoy. Y cumplió lo que se le pidió. Y Jesús hizo lo mismo. Who will I send? Cumplió lo que Dios le ordenó Who will go and como bear the su sins Hijo. of all humanity? Y vino al mundo para salvarnos. Jesús dijo, aquí estoy. Isaías también dijo, aquí estoy. Dio su vida por nosotros, Jesús, para que se cumpliera la promesa. At the end of his life, here Al final de su vida aquí en la tierra, Jesús hizo una oración al Padre y dijo, Señor, it's time Padre, to fulfill the ha llegado la prophecy. hora. It says, glorify your Son, Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, porque le concediste autoridad sobre todas las personas para que pudiera dar vida eterna a todos los que le has dado. Ahora bien, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te he traído gloria en la tierra al terminar la obra que me diste a hacer. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que comenzara el mundo. Esto dice en el Evangelio de Juan, The plan of salvation el plan de salvación lived out in Jesus Christ. por medio de Finished Jesucristo. the work that he was meant to do. Terminó el trabajo para el que se le envió, y los que creemos en su nombre no perezcamos, mas tengamos vida eterna, eterna vida con Él. A life that satisfies the La vida que satisface lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. tangible pain of his forgiveness. Isaías sintió ese The pain we deserve dolor, for the same, Jesus took upon himself. ese dolor que Jesús tomó por nosotros. ¿Creemos? Do we follow the Savior? ¿Seguimos al Salvador? Do we respond with our ¿Respondemos lives? con nuestras vidas? Because of ¿Sentimos el Christ, dolor como Isaías lo sintió? Jesus the Messiah Jesús, el Mesías, vino, murió por nosotros.
porque hizo esto. La pregunta es a nosotros: ¿a quién envió? ¿Quién irá? ¿Y cuál es la respuesta? Y son como la mayoría de los israelitas que dicen: yo creo, pero hago las cosas a mi modo. O serán como Isaías, que dijo: aquí estoy, Señor, envíame. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por el cumplimiento de la profecía. Nos amaste tanto, Señor, que te hiciste humano y viniste a la tierra para hacerte uno de nosotros, Emmanuel con nosotros. Y sacrificaste tu vida para el perdón de nuestros pecados y los tomaste y los cargaste para perdonarnos, para poder caminar en libertad. Gracias por eso, Señor. Alabamos tu nombre. Oramos por todos. Y oro para que todos se muevan de esa religiosidad a una vida activa de servitud, de responder al llamado de Dios, al Evangelio, a las misiones, al llamado de Dios, para que despertemos a eso, Señor. Ayúdanos, Señor, para tener fortaleza, para responder. Uno de los intercesores, estábamos hablando de esto y dijo: lo raro de estos mensajes de aquí estoy es de que en cada uno de estos mensajes la pregunta parece difícil, pero Dios no está pidiendo algo nuevo. Está pidiendo algo, un llamado a la vida. No es como una cosa terrible o temible, no. Eso es lo que Dios tenía planeado para nosotros, el llamado que Dios tiene. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros desde que nos creó. ¿Cuál es nuestra respuesta? Si usted está aquí y jamás ha entregado su vida a Jesús y jamás ha caminado en fe o nunca han creído de que Jesús vino a morir por tus pecados y se da cuenta y dice: quiero entregar mi vida a Jesús, mi segunda pregunta es lo que hago. La voz del Señor que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién caminará por nosotros? La pregunta es directa para ustedes. ¿Están dispuestos a responder? A decir: aquí estoy. Envíame, Señor. Aquí estoy, envíame. Porque Dios hace el llamado para responder a ese plan que ya tenía por nosotros. Respondamos. Gracias, te sometemos nuestra voluntad y te presentamos todo. Te dejamos todas las tentaciones, distracciones, todas las cosas que nos alejan de ti, Señor. Oro para que esas cosas se opaquen, se separen, se alejen, Señor, y veamos con claridad tu llamado. Aquí estoy, Señor, envíame. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén.